Bien, bueno, a ver, estoy en el grupo de práctica, ¿no? He visto que habían dos reuniones al mismo tiempo. Espero que sí. Y esta es la de práctica del viernes. Gracias, gracias, Lisa. Bueno, vamos a ahora empezar, no que recién he llegado como les comentaba, y a tomar la asistencia, bueno, todo lo que ustedes ya saben que tenemos que hacer, ¿no? Pudieron descargarse el archivo, bueno, el programa de YNAB, chicos, me escribió uno de sus compañeros que tuvo problemas, pero la verdad que era la única página que yo conozco donde se puede hacer, no sé si hay otra, la verdad. A ver. Estamos YNAB. Bueno, este programa en realidad, chicos, como ustedes espero que recuerden, lo manejamos el año pasado, los que estuvieron en Mejora Genética. Así que por ese lado, espero que todavía lo hayan mantenido, si no, espero que lo hayan descargado para que puedan practicar. La clase del día de hoy es bastante sencilla en realidad. Un programa Llenar es un programa bastante amigable y y que en el caso del día de hoy básicamente está enfocado en hablar acerca del coeficiente de consanguinidad y el valor estimado de la cría, básicamente, ¿no? En los cuales en este caso vamos a aprovechar a este programa, este software, para poder nosotros hacerlo de manera adecuada, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? A ver. Voy a tomar la asistencia de una vez, chicos, antes que se me pase. A ver, hoy ya estamos 16, ¿ya no? Muy bien, chicos. Entonces, por favor, ya saben, dicen presente, por favor, al momento de escuchar su... No voy a llamar a los del viernes primero y de ahí llamo a los que puedan estar del día martes, ¿no? Listo. Carlos Barrios, no sé si está conectado. Miriam Casas. Profesor, buenas tardes, presente. ¿Qué tal, Miriam? Thank you. Amy Cordero. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amy. Jocelyn Córdoba. ¿Dónde está Jocelyn? Aaron Coria. No está tampoco. Fernando Guzmán. Presente, profesor. ¿Qué tal, Fernando? Fernando, te contesté por si acaso tu pregunta por el Teams, pero bueno, ahí te puse un poco complicado, no lo tengo a la mano eso. Eh, Juliana Yamoca. Connie Orihuela. Presente, profesor, buenas tardes. A ver, un ratito, chicos, sino que acá. A ver. Allá sí, Córdoba sí está sin audio, ¿no? Diana Palomino. Presente, profesor. Diana. Y Gaby Pérez. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Nelly Pizarro. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes, Nelly. Ahora sí, vamos a llamar a los chicos que puedan estar del día martes. Peter Alévalo. Nuria Camarena. Profesor, ¿se escucha mi audio? Sí, ahora sí.
Ah, ya, gracias, profesor. Presente. Ya. Nuria Camarena está. Ah, Michelle Chung. Presente, profe. ¿Qué tal, Michelle? Leslie Delgado. Evelyn García. Presente. Gracias. Am, Seth Heredia. Presente, profesor. eh, Neida Guamanricra. Jocelyn Huarcaya. Presente, profesor. Gracias. Y Zenaida Nolasco. Ay, perdón. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Qué tal, Zenaida? Muy bien, listo, chicos. Ahora sí vamos a empezar. A mí no Y me llamó la lista. Soy Neida Díaz. ¿me? ¿No te he llamado? A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Qué raro. Ah, te tengo en las notas. Ya, ok. One moment. Vamos a poner acá. Es que me olvide, no me olvido. Neida Díaz, ¿no? Ya, creo que esta no era el Excel actualizado. Ya. Gracias por avisarme, Neida. Perfecto, ahora sí, ya está grabado. Muy bien, ahora sí vamos a empezar la clase, chicos. Y bueno, como les estaba comentando, el día de hoy nos toca hablar básicamente de coeficiente de consanguinidad y el valor estimado básicamente de la cría, ¿no? Como nosotros sabemos por genética general, por mejoramiento genético, en realidad por genética, probablemente inclusive en biología general, hay un problema muy grande en los organismos, sobre todo los que somos de reproducción sexual, cuando tenemos una, digamos, reproducción entre organismos cercanos, es decir, el parentesco es muy cercano, ¿no? La consanguinidad es un problema. En los seres humanos se ve muchísimo esto y en los animales también sucede lo mismo. Sin embargo, en muchas ocasiones, como recordarán, en el caso de mejoramiento, la consanguinidad también me da ciertas ventajas. Ventajas que probablemente en plantas es mucho más fácil de obtener, hay menos probabilidades de tener problemas, pero que en animales, y el curso pues nos enfoca para ese lado, o nos puede complicar ciertos aspectos, ¿ya? Y por el otro lado, el valor estimado de la cría básicamente es la forma matemática en la cual se va a tratar de ponderar ese valor que vamos a poder obtener justamente en la cría en base a determinados cruces, ¿no? Y eso es importante obviamente para el mejoramiento genético y en general para las personas que quieran saber cómo va a poder salir en base a lo que vamos a colocar en el programa para obtener este valor, ¿no? Entonces, el software, bueno, el software que les pedí que bajaran todos, perdón, era el software YNAB. Esa es la página oficial en realidad. Y bueno, solamente tenían que darle download, ¿no? En la parte de aquí, les llevaba a otro link abajo y pues lo descargaban, ¿no? Los que por ahí lo tenían o habrán curioseado un poco, se habrán dado cuenta que el YNAB tiene varias funciones interesantes. Una de estas lo vimos justamente en Mejora, cuando podíamos hablar acerca de la selección, ¿no? De la famosa selección y que podíamos obtener inclusive la diferencial de selección, obteniendo en este caso el valor promedio de los progenitores, ¿no? Con mejor fenotipo y todo eso. Entonces, el YNAB en ese sentido, pues ya lo habíamos trabajado y ahora vamos a trabajarlo en otro contexto. Entonces, como ven en la imagen, el coeficiente de consanguinidad es algo que se puede realizar en realidad determinadas ocasiones o para determinados fines, ¿no?
La consanguinidad es conocida también como el famoso inbreeding, que probablemente muchos lo habrán visto cuando estudiaban plantas, porque ahí se hacían mucho las famosas vetrocruzas para poder eliminar justamente genes no deseados dentro de un cruce de híbrido inicial y que después tratábamos de homogenizar, en este caso a los alelos, ¿no? Para que sean básicamente en base a las características que uno quiere. Pero en el caso de animales, este tipo de cruzamiento, donde los organismos tienen un parentesco muy cercano, pues va de alguna manera a poder no solo darnos ventaja, como les decía, sino también unas desventajas. Así que nosotros podríamos decir de manera bastante simple que mientras los animales se emparejen más cercano, ¿no? En base al parentesco, podemos nosotros decir que la consanguinidad va a ser mucho mayor, ¿no? Y eso obviamente, esto tenemos que analizarlo al momento de hacer la selección de organismos que queremos o tomar como reproductores para el mejoramiento, ¿no? En base a lo que obtengamos en el fenotipo, ¿no? Es básicamente el promedio de la baja población donde nosotros vamos a encontrar justamente que hay alelos que son iguales, ¿no? Por ejemplo, tomemos en el caso de nuestras mascotas, ¿no? Tenemos probablemente un gato, una gata, o perros, perras en su casa y obviamente habrán tenido crías. Entonces, ellos obviamente son hermanos, ¿no? Los que han nacido en esta camada. Y si entre hermanos comenzáramos a tener un cruce, pues definitivamente la naturaleza lo permite, o sea, por ese lado no hay problema, pero por otro lado, nosotros sabemos que esto va a generar que se vuelva probablemente los genes, ¿no? Comiencen a encontrarse de manera homocigota y que lamentablemente podría ser digamos, el peor desenlace, genes o alelos en realidad, que son nocivos para la vida o que generarían algún tipo de enfermedad. Eso también se veía inclusive en genética humana. Por eso es que cuando nosotros decíamos que no puede haber reproducción entre primos, hermanos, no es por un tema de que no puedas en realidad, porque desde el punto de vista fisiológico se puede, o sea, te puedes enamorar de tu primo o tu prima y tener hijos, pero el tema son los alelos y que van a estar normalmente espaciados, ¿no? O sea, separados, y que cuando se crucen con otras personas de familias completamente alejadas, pues no va a pasar nada. Que es algo muy importante el tema de las probabilidades cuando uno busca portadores o no de algunas enfermedades o características, ¿no? Entonces, pues ahí justamente viene el por qué entonces, profesor, nos vamos a arriesgar a hacer esto, ¿no? Bueno, porque lo que queremos hacer como objetivo en el mejoramiento genético es incrementar ciertas características que vamos a encontrar en un individuo particular, pero pensando en su descendencia, es decir, pensando en ellos. Eso es importante, ¿no? Entonces, de esa manera, como vemos en la imagen acá, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Macho, hembra, y básicamente vamos a ver las generaciones como comienzan a aparecer este es un híbrido, ¿no? Recuerden que en el caso de la heterosis, cuando mezclamos dos organismos con genomas diferentes, generamos un híbrido, ¿no? Desde el punto de vista de la especie, pero si hacemos la cruza miren, con uno de los parentales, en este caso, pues la idea es tratar de homogeneizarlo para obtener la característica por un lado, ¿no? De uno de los parentales, que en este caso puede ser este tamaño, musculatura, pero donde se ha insertado también ya genoma obviamente del otro, que nos está permitiendo tenerlo. Y mientras más cruces se hiciera, pues como eso también lo veíamos en plantas, pues disminuye, o perdón, bueno, en este caso aumenta el parentesco, ¿no? Entonces eso es muy importante de tener en cuenta. Lo que disminuye es la presencia del genoma de uno de los parentales, pero del otro sí comienza a aumentar. Entonces cuando hagamos el cruce, podemos, como ustedes se dan cuenta, pues no, homogenizarlo, pero también podríamos obtener, si es que ese individuo tuviera un alelo excesivo, eh, por ejemplo, letal, pues sería complicado que se pueda hacer esto, porque morirían las crías, obviamente, ¿no? Y uno dirá, profesor, pero eso es fácil de saber, ¿no? Podemos hacer un estudio de marcadores moleculares, ¿no? Yo tengo un gen sospechoso, analizo. Claro, o sea, lo puedes hacer. Recuerden que ustedes, la genética, el mejoramiento genético se ayuda mucho de los marcadores asistidos. Entonces, es una estrategia poder hacer eso. Actualmente, no tanto todavía en animales, pero sí se están comenzando a analizar determinados genes de interés, ¿no? Para poder nosotros saber si nuestro organismo es homocigota o heterocigota por alguna característica en particular, ¿no? Entonces, ahí es muy importante. Luego de haber hecho esto, o sea, luego de haber hecho estos cruces donde vemos que la consanguinidad aumentó de manera muy, muy importante, tenemos que tener en cuenta
que podrían haber justamente esas consecuencias negativas, ¿no? En esta población de estudio, donde justamente lo que estábamos comentando, y ya todos ustedes lo saben, es la aparición de defectos que se originan por genes recesivos presentes en este individuo, inclusive en esta población, que no se hubiesen expresado tan fácilmente si no hubiese justamente esta consanguinidad, ¿no? Muchas veces, en el caso de los animales en particular, pues nace una cría defectuosa, amorfa o con un problema de desarrollo embrionario, pues son eliminados rápidamente, ¿no? No hay mucho que discutir eso, ¿no? Pues son animales y se permite eso, ¿no? Este resultado negativo, lamentablemente, en el caso del mejoramiento genético, podría tener un costo muy alto. Y ahí se evalúa justamente. Y obviamente si aparece en una de las descendencias esta característica, pues tenemos que hacer, y ya se puede hacer el análisis molecular, como les digo, para ver cuál es el alelo que está expresando o generando esta mortalidad o deformidad, en este caso, en las crías, ¿no? Y si detectamos esos genes indeseables, pues por el momento todavía no podemos hacer mucho. Sin embargo, ya más adelante vamos a ver que gracias al CRISPR-Cas, ¿no? En realidad el CRISPR podríamos ya ahora editar inclusive, ¿no? Entonces ya, y como ustedes saben, pues el trabajo de edición genómica, ¿no? Ganador del premio Nobel este año, ha generado un impacto importante en muchos aspectos de investigación clínica, veterinaria, obviamente en plantas también se plantea hacer este CRISPR, ¿no? Donde en este caso vamos a modificar o editar, como se diría, pues no esos alelos letales o alelos recesivos que generan una enfermedad para que no lo hagan, pues, ¿no? Ya se va a poder inactivar inclusive. Pero por el momento todavía no es algo que se haga pues de manera intensiva, ¿no? Pero en investigación eso se está haciendo, ¿no? Entonces ahí lamentablemente si tenemos estos genes indeseables va a haber probablemente una alta tasa en la cual vamos a tener que descartar estos individuos y pues ya ahí estamos teniendo un problema bastante grande, ¿no? A ver, acá hay una preguntita que ha puesto Lice. Dice, en el caso de un cruce para obtener la característica de producción de leche o carne, también se hacen cruces consanguíneos. Se pueden generar cruces consanguíneos, pero no por generaciones como en la gráfica que pusimos acá, por ejemplo, tantas, porque se tiene que evaluar, ¿no? Si tú tienes productores, ¿no? En este caso de leche, que están generando pues una buena cantidad, tú vas a tratar de mantener justamente esa característica. Ya habrán leído ustedes que la transferencia nuclear era como que una de las formas para generar pues clones de la vaca y que de esta manera se mantengan, ¿no? Pero que el costo y bla, 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 no lo hacía tan viable. Entonces lo que hacemos es siempre utilizar, en este caso, al individuo que tiene esa buena característica, hacerse un cruce y poder hacer una consanguinidad. Pero como ven, habría que evaluar justamente si comenzamos a encontrar en la descendencia, pues muerte, ¿no? O sea, abortos, embriones deformados, porque eso me estaría generando de que no lo puedo hacer tan seguido, ¿no? Entonces, se mantiene ahí más que nada, ¿qué cosa? El tema de la selección de progenitores mediante la mejora clásica que ustedes ya conocen, ¿no? Utilizando valores de la habilidad, utilizando los progenitores mejores, con mejor, en este caso, fenotipo, en el caso de tu interés es el de leche o carne, ¿no? Depende de cuál de los quieras hacer, o un mixto de los dos, probablemente también, es posible, ¿no? Y se tiene obviamente la descendencia y se hace su seguimiento, ¿no? Ahora, por todo lo mencionado, es necesario, es importante medir. De esa manera, digamos, Licea está interesada en el tema de carne, está haciendo obviamente mejoramiento selectivo, y hacer mejoramiento selectivo y cruce selectivo podríamos de alguna manera generar consanguinidad. Sin embargo, también podemos recordar que en el caso de los animales podemos buscar ¿no? a los sementales, analizar inclusive ya sus espermatozoides y analizar inclusive la calidad de los mismos, ¿no? Pues creo que fue una de las preguntas que hicieron algunos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Pero analizamos ese nivel de consanguinidad en la población para monitorear pues estos lamentables eventos, ¿no? Que van a ir en contra de lo que estamos buscando. Para esto se crea justamente el concepto de coeficiente de consanguinidad, el cual se puede definir básicamente como la probabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de que es posible que suceda, de que dos alelos, ¿no? De un gen en un individuo sean idénticos por descendencia. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente han estado emparentados definitivamente, ¿no? Para lo cual se usa un pedigrí que ustedes pues conocen muy fácilmente. Y eso justamente es algo que se hace
bastante importante, ¿no? Y recordemos que cuando el pedigrí tiene muy poca información, estaremos hablando siempre de probabilidades, ¿no? Si mi pedigrí es de solo 3 o 4 generaciones, pues tengo que hacer los supuestos con esas 3 o 4 generaciones, ¿no? No lo vamos a poder hacer con más porque no tengo más información, ¿no? Para poder hacerlo. Muy bien. Ahora, antes de irnos al Vietnam, ¿no? Por el lado del valor estimado de la cría, ¿no? Básicamente, ¿no? Es de manera bastante simple el valor genético que tiene este animal, ¿no? Como progenitor dentro de un programa de cría. ¿Por qué? Porque es el valor que se va a estimar que las crías van a tener de este progenitor. Por ejemplo, cuando hacemos el análisis, digamos que, no sé, pues Peter, Fernando, son los machos elegidos para reproducirse. Entonces nosotros vamos a evaluar el valor estimado de las crías que tendrían ellos como sementales, ¿no? Y por eso que estamos viendo a futuro, a la siguiente generación, ¿no? Pero no solamente va a ser al macho, obviamente se también puede calcular a la hembra también, ¿no? Por eso que vamos a trabajar hoy día con pedigrís, ¿no? Y eso se hace básicamente con los parentales. Aunque en algunos casos van a ver, por eso en internet hay unos problemitas que solo mencionan uno, pero técnicamente son los dos, o bueno, son los dos en realidad. Entonces, es básicamente cuando el fenotipo que ustedes van a evaluar es producto directo del potencial genético. Profesor, un momentito, pero nosotros sabemos que el fenotipo va a ser igual a la interacción que tenga el genotipo con el medio ambiente. Sí, chicos, eso es perfecto. Pero recuerden que los genes hasta cierto punto tienen un potencial que es no alterado o su interacción con el medio ambiente es mínima. Entonces, eso es lo que el valor estimado de la cría trata de darte como dato. Es como cuando veíamos heredabilidad. ¿Se acuerdan que había heredabilidad estricta y heredabilidad de amplio espectro, ¿no? Entonces, nos convenía la estricta porque te medía el valor aditivo, o sea, propio de los alelos que van a estar influenciando en el fenotipo. Mientras que del otro, pues era básicamente una varianza genética que es mucho más amplia, ¿no? Entonces, en cambio, en el que es aditivo completamente, pues ese es tu potencial genético. Por eso que de esta cierta manera podemos decir que este valor estimado de la cría descarta el ambiente en este caso. Sin embargo, el programa, ustedes van a poder ver que se podría poner valores que de alguna manera van a tratar de simular cómo el ambiente va a afectar. Sin embargo, para que ustedes puedan hacer eso, tienen que haber hecho mediciones previas o buscar antecedentes de estudios previos donde indiquen cuál es la influencia que tiene el medio ambiente. Profesor, pero sí hay, claro, ok, está bien, pero ¿qué tanto es la influencia? Y lo vamos a ver ahora en el programa cuando modifiquemos estos valores, ¿ya? Entonces, ahí para que se den cuenta. Entonces, por eso que vamos a enfocarnos en el potencial genético que todos estos animales van a tener, ¿no? Entonces, para el cálculo, en este caso, el programa básicamente va a utilizar la información del pedigrí que nosotros le vamos a dar, aunque el programa por default tiene también su pedigrí base, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y para yo hacer, obviamente, un pedigrí, tengo la información fenotípica, ¿no? Y acá es un tema ya de tabulaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Lice hablaba del tema de la característica de la producción de carne. Entonces vamos a poner un número, digamos que yo tengo un reproductor que fenotípicamente tiene un valor de 10, la madre progenitora tiene en este caso un valor de 15, fenotípicamente hablando porque son tabulaciones que yo le doy en base a la cantidad de carne que me genera, por ejemplo. Entonces, con estos datos, poniéndolos al programa, el programa comienza a estimar en base a esta información del pedigrí y fenotípica cuál sería su potencial genético, teniendo en cuenta que podríamos obviar el factor ambiental. Entonces, eso ahorita lo vamos a ver en un momento para que ustedes lo puedan ver. Y todo esto lo hace mediante un blob, que es básicamente un cálculo matemático que se basa en una predicción lineal, ¿no? Pero en bioinformática, o en cálculos en realidad, no solo en bioinformática, en simuladores, son los mejores valores que puede, en este caso, darnos el programa mediante esto, ¿no? Es como ustedes han escuchado probablemente que hay diferentes tipos de modelos matemáticos para explicar, ¿no? Uno de los más famosos es el Monte Carlo, en bioinformática se usa el UPGMA, por ejemplo, cuando haces árboles, ¿no? Entonces, ya dependiendo justamente de lo que tú realizas, tienes que buscar un poco la información de qué significa justamente ese tipo de mediciones, ¿no? Ninguno es 100% efectiva, todas son estimaciones, pero la bioinformática se basa justamente en el hecho de tener la mejor información para poder
de manera obviamente computacional los posibles valores que tú quieres, ¿no? Con la mejor data posible en este caso, ¿no? Entonces es un modelo estadístico, básicamente, ¿no? Y la forma más sencilla, y ustedes recordan un poco de bioestadística, son modelos lineales. Los modelos lineales, ¿qué nos decían? Si tenemos ciertos valores, podemos extrapolar lo que va a pasar. Y eso es lo que hace el programa. No es necesario que memoricen o busquen tanto profundo, pero los que sí les guste, pues busquen justamente cómo es que se hacen estos modelamientos, no a nivel estadístico para estos casos, ¿no? En el caso específico hoy día de Bloop, por ejemplo, ¿no? Entonces, busca la correlación justamente que va a haber entre los valores reales y lo que se puede estimar de la cría, ¿no? Y básicamente por eso es que es importante tener en cuenta justamente que nosotros le demos los valores reales para la simulación más precisa, ¿no? Y tomando como supuesto que no debería haberse afectado el valor genético por efectos no genéticos, entre comillas, efectos ambientales, ¿no? Pero ya saben que por ahí esto como que pues, es un poquito complicado, pero bueno, pero te da mucha información y te da un valor predictivo interesante justamente gracias a la estadística, ¿no? Bueno, nos vamos al GenApp. Es un poquito complicado hacerlo, no es tan complicado, en realidad, es complicado en el sentido que yo voy a entrar al GenApp para que ustedes puedan ver lo que yo voy a hacer. Yo lo he puesto acá también en la pantalla. Si lo tienen abierto, chévere. Si no, pues vamos a hacer paso a pasito, ¿ya? Aunque ya con el programa en su computadora, pues simplemente seguimos estos pasos de manera ordenada y ya está. ¿Dónde está? De esa manera ustedes van a ir practicando, ¿no? De todas maneras en el video, pues los que no lo tengan instalado, no pudieron instalarlo por algún motivo, pues van preguntando. Y la grabación nos ayuda muchísimo para que después ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces voy a cambiar de pantalla ahora sí. A ver, chau. Y ¿dónde está el llenar? Ya. Me avisan si por algún motivo no se ve el GenApp. En este momento estoy compartiendo el GenApp. Ya, probablemente ustedes lo han bajado y estaba en inglés, pues simplemente lo cambian de idioma, no es nada del otro mundo, y lo ponen en el idioma español. Si quieren dejarlo en inglés, pues en inglés, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a trabajarlo en este caso en español, ¿no? Ya, entonces, en su guía de prácticas, por si acaso, ahí está a detalle los pasos también que se realizan justamente para el Bloop. Así que básicamente vamos a recapitular esos pasos, ¿no? Importante siempre para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Y como ustedes ven acá en el GenApp, tenemos archivos donde podemos abrir algunos archivos que son propios del GenApp, ¿no? Que están cargados por default. Se pueden editar datos que están en este caso también por default. Y nos vamos a ir a la parte donde dice módulos, ¿no? En la parte de módulos, ustedes van a ver que hay una serie de acciones que puede realizar. Entonces, hoy día, como les comento, pues no vamos a trabajar más que con uno nada más. En mejoramiento genético habíamos trabajado, me parece, con Cell en esa oportunidad, pero ahora vamos a trabajar básicamente con el que está relacionado, perdón, que está relacionado con lo que va a ser parentesco, ¿no? Ahí se salió la ventana. Y bueno, aquí van a ver que dice relaciones. Ay, no, perdón, este no era. Siempre me confundo con por hacer la traducción literal al castellano. Parientes. Entonces, van a donde dice parientes y automáticamente le sale esto, y esto es el árbol por default que aparece. Por ejemplo, viendo este árbol, vamos a tratar de... es lo más grande que se puede poner. Viendo este árbol por default, como ustedes ven, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas generaciones ustedes ven en este árbol? ¿4? Sí, así es. Muy bien. 4, ¿no? Sí, eso es lo que estamos viendo.
Y el YENAP nos dice en la parte inferior izquierda el número de individuos que ustedes pueden llegar inclusive a colocar, ¿no? Por ejemplo, acá les dice una genealogía para 9 individuos, uno para 16, y tenemos uno que dice genealogía propia, que es para que tú creas o puedas crear tu propia genealogía de manera completamente libre, ¿no? Entonces vamos a analizar este primero para los que lo están viendo por primera vez, ¿no? Acá tenemos los reproductores iniciales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la F1, F2 y F3. Y quiero que noten lo siguiente, miren, acá en la generación de los progenitores es muy sencillo darnos cuenta que hay por un lado y por el otro, cada uno de ellos ha tenido una cría, miren, ¿ah? Cada uno ha tenido su cría o su F1, y en este F1, entre ellos dos, por ejemplo, ha tenido un individuo. Y después de ese individuo nos notamos que aparecen que tiene 5 descendientes. Entonces, aquí es un poco siempre el tema de la interpretación, ¿no? En este caso en particular, de estos progenitores tenemos solamente un individuo, pero este profesor ha tenido una cría junto con el individuo que ha sido también descendencia de estos otros dos progenitores. Entonces, aquí está. Pero profesor, ¿qué pasa con el individuo de la izquierda, el individuo número 1 de la generación 2 y el individuo número 4 de la generación 2? ¿Qué pasa con ellos, profesor? Porque no tengo más información. Cuando esto sucede, muchas veces es porque se compran sementales, se compra individuos y lo introduces en este caso, en tu cruce, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, ellos dos que sí tenemos la información del pedigrí, ahí está, pero de ellos no, solamente sé que hemos introducido un individuo más y ha tenido una cría. Lo mismo ha pasado para el individuo 4 de la generación 2 con el individuo 3 de la generación 2, ¿no? También. Ahora, ¿qué significan estos colores como ustedes están viendo acá, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos dos opciones. Ahorita está activado por default en donde dice EBB, que básicamente es justamente el valor estimado de la cría, en ese caso. Allá están viendo lo del idioma. Sí, sí, chicos, en idiomas y ahí al toque no lo pueden poner en español, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, el EBB, el valor estimado de la cría, y en el otro lado tenemos la consanguinidad. Entonces, si ustedes han dado cuenta, cuando estoy haciendo clic en estos botones, está cambiando. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el más sencillo en este momento. Consanguinidad. Y en este caso la consanguinidad nos dice que es de 0, ¿no? Miren acá los individuos en la parte de color amarillo. 0, 0, 0, 0 por todos lados. ¿Quién de ustedes me dice por qué habría un valor de consanguinidad de 0? ¿Por qué creen? Porque el cruce no lo hace con un pariente cercano. Exacto, Amy. Así de simple. Porque el pedigrí que estamos viendo acá no hay ningún cruce entre parientes, valga la redundancia, ¿no? Y simplemente son, inclusive tenemos individuos nuevos en la población. Profesor, pero acá no me dice, pero si no te dice, en realidad es porque probablemente no toma en cuenta a ese individuo, que ha sido el que ha generado para que haya más, descendencia. Pero en sí, con esta imagen no tenemos nada de consanguinidad, absolutamente nada. Por el otro lado, en el valor estimado de la cría, si ustedes notan, los valores están cambiando entre generación y generación. Les hago una pregunta. ¿Los valores que ustedes observan en este caso están aumentando o disminuyendo de generación en generación? ¿Qué notan? Aumenta. Ya, muy bien. Por ahí dicen que están aumentando. Entonces vamos a ver. Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? La probabilidad es de 0.49, ¿no? Podemos decir inclusive 40.9% si lo quieren ver en porcentaje, ¿no? 0.4. Toda esta generación tiene 0.4. Vemos la siguiente generación. Miren que cuando tenemos dos individuos con este valor estimado de cría, su cría es de 0.52 para la que sigue. Pero profesor, acá hay un problema perdón, 0.62. Este valor de 0.62 lo estamos ahora haciendo